Bueno, es un gusto estar con grandes colegas, con un abogado, vamos a presentarlos, Rubén Rabanal, Gloria López Lecube, Cintia García, gracias por estar con nosotros, y doctor Guillermo Fanego. Bueno, el tema es lo que se viene discutiendo en las últimas horas, un tema muy sensible para todos, y yo quisiera escuchar primero a Cintia García, tu opinión, Cintia, de esta decisión dividida de la Corte Suprema. Me parece un retroceso, por supuesto que me parece un retroceso. Me parece que sobre estos temas no se puede hacer un análisis abstracto, no se puede hacer un análisis desconectado de la realidad de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, no se puede hacer un análisis sin pensar en la memoria, en la verdad y en la justicia como únicos caminos posibles de la paz de cualquier sociedad. No se puede hacer este análisis sin pensar en que los genocidas nunca hablaron, que los delitos son permanentes y continúan hasta hoy, y ese es el fundamento núcleo del fallo, que los delitos continuaron porque hay personas que aún no fueron encontradas porque el delito continuó, y los delitos fueron permanentes porque los genocidas decidieron no hablar. A diferencia del juicio de Nuremberg, donde se los condenó a muerte a los genocidas nazis, aquí nuestro derecho constitucional y de garantías no tuvo esa decisión, sino los de juicios con condenas y cárcel para los represores, no prisión domiciliaria, no reducción de pena. Me parece que esto tampoco se puede aislar de una decisión política. Esto viene de Rosenkrantz y Rosati, los jueces nombrados por Mauricio Macri para cambiar la doctrina de la Corte Suprema. Y Hayton, y la anuencia de Hayton. Pero me parece que la mayoría se transforma de esta manera. Gloria, tu opinión. Bueno, yo creo que es muy importante el dato de la mayoría que ha cambiado. Digamos, estos son señales que no se pueden dejar de observar en la Corte Suprema, ¿no? Luego del ataque de Lilita Carrió a Lorenzetti y de Hayton, que bueno, casi tuvo que irse por la jubilación y tuvo que hacer toda una maniobra para defender su lugar y estar ahí. Bueno, creo que estos dos miembros nuevos que nombró el presidente del nuevo gobierno, junto con Nolasco, con Hayton de Nolasco, creo que hacen una nueva mayoría, y esto es una cosa para observar. El 2 por 1 a mí me parece que vamos para atrás, pero de una manera tremenda, que esto favorece a una grieta que nadie quiere, o nadie quiere para que en este país haya crecimiento y miremos para adelante. O sea, la grieta se tiene que cerrar, de alguna manera tenemos que ayudar todos a cerrarle. Creo que este 2 por 1, tratar a todos por igual, no es lo mismo. No es lo mismo un hombre que mata porque tiene hambre, o roba en un supermercado, o se enfrenta a un secuestro porque no tiene educación, porque siempre estuvo en la calle, porque vive en pésimas condiciones, que un hombre que formó parte de un genocidio como se vio en este país. Doctor Fanego, ¿usted cree eso, que realmente el 2 por 1, en el caso de los represores, no debería ser aplicado? No, en absoluto. Yo discrepo totalmente con lo que han dicho hasta ahora en la mesa. Creo que acá no hubo genocidio, no hubo 30.000 desaparecidos, no pasó absolutamente nada de lo que dicen como eslogan político durante todos estos 12 años que hemos vivido en el país. En el año 2003 hubo un ataque a la justicia, se encaramó un grupo político con una clara determinación que fue poner a la justicia de rodillas, y por eso hoy tenemos jueces que no son independientes, tenemos una justicia pésima, tenemos justicia que hace lo que se le antoja. Fíjese el caso de este juez, que sin permiso de la Corte se fue de vacaciones, y sus propios colegas no han reaccionado en absoluto. Entonces, hasta ahora, como dice... ¿Está de acuerdo entonces con el fallo de la Corte? No me cabe la menor duda, y le explico por qué. Porque creo que estamos entrando en un principio de legalidad. Nos guste o no nos guste la ley, nos guste o no nos gusten las personas que pueden ser beneficiarias, tenemos que ser esclavos de la ley para vivir libres. Si no somos esclavos de la ley, no podemos vivir. Y lo único que hemos hecho hasta ahora, en estos últimos 12 años, que creo que fueron los peores 12 años de la justicia argentina, sobre todo de la recuperación de la democracia, lo único que hemos vivido fue el adoctrinamiento desde la justicia. Aquel juez que quería opinar distinto era perseguido. Fueron
hubo jueces a los que se los amenazó con juicios a los familiares porque eran militares, si no cambiaban sus criterios o abandonaban. El caso Tetamanti, por ejemplo, el caso de la doctora Olea, y como esos muchísimos. No tenemos una... Es más, fíjense en el arte de hacer justicia del doctor Lorenzetti, él se atribuye ser el autor de la política de Estado de la justicia. Yo creo que desde el año 1863, que comenzó la Corte Suprema, jamás ningún presidente de la Corte se atrevió a hablar de la política de la justicia. Pero usted dice que no hubo genocidio, ¿por qué? Porque no hubo genocidio, porque justamente, mire, es más, si ustedes ven y analizan los fallos y los dictámenes del Ministerio Público Fiscal, va a ver que justamente la palabra genocidio no la utilizan otro invento doctrinario. El otro invento doctrinario que sentó el doctor Zaffaroni junto con Lorenzetti y en alguna manera Bogiano fue hablar que una convención del año 68 estaba vigente y era norma de ius cogens, cuando una norma de ius cogens es una norma imperativa, y fíjese que solamente el 26% de los países en el mundo entero la aceptaron. Ahora, la palabra genocidio creo que está reconocida por el propio, es decir, que hubo represión ilegal en un libro. El mismo Videla reconoce la desaparición. De plan sistemático. No, él dice que sí. Es otra historia. Es otra historia. Genocidio sería otra cosa. Pero vos, Cintia, ¿por qué decís que hay genocidio? ¿Por qué me preguntás que hay genocidio? O sea, la sociedad argentina no discute que en la Argentina hubo Bueno, pero genocidio. acá Pero te voy a estamos decir discutiendo, algo. porque si no estamos repitiendo como No, loro yo lo que vos atribuís a la sociedad, que la sociedad hay muchos grupos. San Martín liberó América. Vamos a discutir. Tiene que ver. Y claro, pero que vamos a discutir la Libertador ¿por General qué San no? Martín. Si él dice que no hubo y vos decís que sí, ¿cuáles son tus argumentos? Es una decisión negacionista la de negar el genocidio. Pero te voy a decir más, te voy a negar, responder. Es una pregunta. Te voy a responder, es negacionista, pero te voy a responder. En el juicio al represor Bussi se usó por primera vez la figura de genocidio, en la condena al represor Domingo Bussi en Tucumán. Y vos creo que lo sabés eso porque sos un estudioso del tema. Digo, me extraña que aquí en esta mesa hable. Si alguien en esta mesa niega el genocidio, es que es cómplice de los genocidas. Es eso. Pero eso no es autoritario. No. Él niega el genocidio. Entonces, para mí, el señor está actuando como cómplice de genocidio, pero además ¿Le cortamos las manos? No, yo dije eso. Pero no. ¿Es una propuesta? ¿Estás proponiéndolo? Bueno, pero digo algo, déjeme decir algo. La calle, esto lo va a responder la calle. El 10 de mayo hay una movilización a tribunales organizadas por los organismos de derechos humanos. Convoco a todos, invito a todos justamente para repudiar este cambio en la doctrina que merma la condena de genocidas y represores. Pero antes lo quiero escuchar a Rubén, por favor. A ver, yo me parece, por lo menos yo tengo claro que lo que sucedió durante la dictadura fue la tragedia más grande que tuvo Argentina en toda su historia. Después le ponemos el número, si fueron 10.000, 8.000 o 30.000. Y el nombre. Sí, y el nombre. No se discute la cifra, porque la cifra es parte de la memoria. Y la cifra y el nombre. ¿La cifra tampoco se discute? No se discute la cifra. ¿Y qué podemos discutir? No, porque si vos discutís la cifra, ¿sabés qué? Si vos discutís la cifra... Un momentito. Perdón, te pido disculpas. Digo una sola línea. Si vos discutís la cifra, es que sabés cuántos son. Entonces, la cifra no se discute porque tiene que ver con la memoria histórica. Seguramente fueron más. Seguramente fueron más. 30.000. Sí, seguro. El padre, pongamos 60.000 ya que estamos. El padre del nieto recupera 222. Recuerdo que en la Argentina hubo 500 nietos apropiados. Faltan 300 por recuperar. Pido disculpas. El padre no figuraba entre la lista de los desaparecidos. Lo escuchamos a Rubén. Yo no me meto con la cifra. Lo digo porque lo quise generalizarlo. De todas maneras, si quieren, también podemos discutir el tema, porque si vamos al Parque de la Memoria, que está en la costanera, donde los organismos de derechos humanos no quieren ir normalmente a hacer actos, ahí hay nombres que no coinciden con los números que manejan, pero eso es otra cuestión. Ahí están todos. Y las matemáticas son de derecha. Las matemáticas, yo no soy ni de derecha ni de izquierda ni de nada. Soy periodista y sé matemáticas y sé leer. Las matemáticas sí. El punto es, aquí hay un problema, que básicamente es entender que hubo una gran tragedia en Argentina
Pero esa gran tragedia en Argentina se choca con el sistema jurídico, porque la interpretación de la Corte, que hace la Corte, en algunos casos yo estoy absolutamente en contra, pero tengo que entender que hay razones jurídicas que aplicó la Corte. Y hay razones políticas. La Corte le generó con esto un grave problema al gobierno. Esto está claro. Quien quiera simplificar la cuestión y decir que acá el macrismo, nadie está festejando en el gobierno, hay pronunciamientos por parte de los directores y los secretarios de Derechos Humanos de todos los gobiernos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, hoy muy duro, y a nivel nacional, que están desesperados sobre cómo ubicar esta cuestión que les cae encima. Esto creo que está claro. Ahora, hay un problema serio. Y el problema es que nuestro sistema es lo suficientemente laxo como para interpretar que en realidad la Constitución no es lo que dice la Constitución, voy a decir una frase muy remanida, sino que la Constitución en Argentina es lo que los jueces dicen que es. Por lo tanto, me parece que hay claramente una cuestión personal y de principios, si uno está de acuerdo, no, obviamente, yo quiero que los genocidas estén todos presos, esto estoy absolutamente de acuerdo. Si los argumentos de la Corte son válidos o no, y ahí hay que meterse en una cuestión judicial, y hay que meterse también en algún nivel de maldad que pudo haber tenido la Corte, en una señal que está dando con este tema, quizás hacia el gobierno. La Corte tiene conflictos serios, tiene conflictos políticos serios, resuelve los temas en los momentos en los que quiere resolverlos. No tiene plazos perentorios la Corte. Si esto lo resolvieron ahora, claramente es por una decisión específica de la Corte, y me parece que ahí está el centro de la cuestión. Pero quien tiene problemas más bien es Lorenzetti, no Rosenkrantz. No, el que más problemas tiene es Lorenzetti. Hayton del Ojo, como bien dijeron ustedes, ganó una batalla, porque se queda finalmente, a pesar de que no debería quedarse, de acuerdo a haber jurado por la Constitución del 94. Pero sí, Lorenzetti tiene algunos conflictos, pero hay algún acuerdo en esos conflictos, porque la transición de la Corte ya está acordada. El conflicto de la transición hacia un nuevo comando se acordó, y ahí hay paz. Yo creo que entre los jueces de la Corte hoy hay más consenso que disenso. A ver, doctor, usted quería decir algo sobre lo que estábamos hablando. Claro, que mire, justamente en esta mesa lo que uno escucha es la doctrina sentada por un totalitarismo que hemos tenido en la justicia. ¿Pero en qué? Que ¿En la no mesa? opino. En la mesa Bueno. Varias opiniones hay. Claro. La de acá de la colega. Entonces no es en la mesa. Estamos a la mesa, Pero entonces doctora. no es en la mesa. No soy doctora. Bueno, soy pensé... doctora. Es colega nuestra. Ah, bueno, Sí, periodista. doctora, bueno, sí. fantástico. Pero fíjese, lo que hemos sostenido en estos últimos 10 años, 12 años, fue una mentira tras mentira. Se armó en base a una realidad que hemos vivido, que no comenzó el 24 de marzo del 76, comenzó en la década del 60. Ustedes, si se acuerdan, la primer víctima fue una hija de un capitán, Guillermina, de 3 años, que murió en una bomba que pusieron en Díaz Vélez 1850 de Olivos. De ahí en adelante hemos tenido una guerra, les guste o no les guste. Y lamentablemente los sectores políticos de nuestro país nunca estuvieron a la altura de las circunstancias. Si ustedes analizan, y le voy a explicar por qué. No, disculpe un segundo. Yo creo que el acto del último 24 de marzo fue, la verdad, que una tragedia para la reivindicación de los derechos humanos. Eve de Bonafini convirtió Madres de Plaza de Mayo oficialmente en un partido político, se peleó con... Fue espantoso. La izquierda fue utilizada por el kirchnerismo. La verdad que fue un circo espantoso lo que pasó el 24 de marzo. Ahora, explíqueme a la hija de un amigo de mi padre que nosotros tuvimos que esconder en mi casa en el 76 por qué la estaban persiguiendo. ¿Por qué? ¿Porque había faltado al colegio? En mi casa, durmió en mi cama. Mire, no sé de quién se trata. Perseguida por el ejército. No sé de quién se trata, pero también le puedo decir que yo he vivido esa época. Y se trata de una persona que no hizo nada a nadie, solamente que estaba en la libreta de alguien en el momento equivocado. Mire, yo también... A ver, explíqueme, porque digo, yo estoy de acuerdo con que yo creo que hay que contar la historia entera y creo que no reivindico. Cuando Eve de Bonafini dice hay que reivindicar... No, espere. Cuando Eve de Bonafini dice hay que reivindicar la pelea de mis hijos, digo, no, yo no quiero el país que querían los hijos de Bonafini. Claro. Eso lo tengo claro. Fenómeno. Los hijos de Bonafini querían un país que a mí no me gusta. Los hijos de Bonafini junto con otros mataron gente, sí. Ahora, bueno, ¿quiere que le diga algo? La potestad de la violencia la tenían los otros. Lo mismo que usted dice de esa persona, yo le puedo decir de gente que hace 8, 10 años que está con prisión preventiva en una cárcel y que no tuvieron absolutamente ninguna participación. Y le voy a dar un caso concreto. Dos pilotos. Debe haber. Conozco algún caso también. Entonces, les han negado excarcelaciones, les han negado todos los derechos simplemente por el hecho de tener uniforme. Esto fue una persecución. Esto fue una persecución porque buscaron a un enemigo.
Buscaron a un enemigo, constituyeron un enemigo e impidieron una pacificación en el país. Yo quiero escuchar a Cintia García. A ver, Cintia, a ver. Que está muy callada. Bueno, está muy variado y muy rico el debate. No, es que lo que pasa es que me parece que yo vengo acá porque me considero heredera de los hijos de Bonafini, los hijos de Tatel Mérida, los hijos de Estela de Carlotto. Me considero que no hay que tenerle miedo a la palabra política. No, porque todo a la política. Si hacemos política, nosotros somos periodistas políticos, ¿cómo vamos a tenerle miedo a esa palabra? Perdón, y tuvimos, nosotros dos, por lo tanto, tuvimos militancia política. Nosotros tuvimos militancia y estuvimos comprometidos políticamente. No renieguen de ello, entonces. No renegamos para nada. ¿Quién reniega de eso? Entonces, lo que digo es, no de la política. Lo que digo, la mentira está en todos mentira lados. vale ¿Qué en es la política, mentira? decís vos. ¿Qué es la mentira? Ahora, lo que sí está claro ¿Qué es la mentira? Lo que sí está claro, no digo, podemos estar hasta las 3 de la mañana hablando de la verdad y la mentira, pero estamos hablando del 2x1, estamos hablando del retroceso en materia de derechos humanos, estamos hablando, y que lo que sí está claro es que esto es parte, digamos, acá yo no puedo escindir lo que está pasando del cambio de gobierno que arranca el 10 de diciembre de 2016, de 2015. No puedo escindir de eso. ¿Por qué? Porque lo que hay acá es un tiempo de violencias habilitadas. Lo que está pasando es que están habilitadas las salas para liberar a los represores. Lo que está pasando es que hay una ecuación de ajuste fenomenal de los trabajadores y trabajadoras. Lo que está pasando es que hay presos políticos en la Argentina. Hay violación ahora a los derechos humanos. Plenamente. Ahora hay presos políticos. Milagros Todos los militares que están presos son presos políticos en juicios de venganza que son los que se han establecido. Estos juicios no hay ningún juicio de derecho. Como mi colega Rubén Rabanal, seamos serios. Yo pienso como Rubén Rabanal que lo que menos le convenía al gobierno de Macri es este fallo de la Corte Suprema. Es un dolor de cabeza. Esto es si fuera una traición, porque fueron realmente elegidos por Mauricio. Y la verdad que este fallo le viene muy mal, porque no le ayuda en nada, entonces, porque da razón a que todos los organismos de derechos humanos digan Macri es la dictadura. No, entonces que se postulen, si no están de acuerdo con el fallo, entonces que lo repudien. Si no están de acuerdo con el fallo, entonces que alcen la voz y lo repudien. Lo han rechazado. Tengo aquí la declaración de la provincia de Buenos Aires. Ya lo busco. Mientras tanto, Gloria, ¿cómo se puede decir así tan livianamente Macri es la dictadura? No, yo no lo digo. Ah, ¿creí que lo decías vos? No, digo que esto favorece a que los organismos de derechos humanos y el kirchnerismo salga a gritar Macri es la dictadura, cuando no lo es de ninguna manera. Esto no es una cuestión. Yo creo que este gobierno es un gobierno. Tengo la declaración aquí de Santiago Cantón, que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Pero Cantón es una persona que viene de los derechos humanos. Cantón es el secretario de Derechos Humanos de María Eugenia Vidal. Cantón también dijo que Milagro Sala era una presa política. No es la expresión del gobierno nacional, Cantón. Es el secretario de la persona más importante después de Macri en este gobierno. No es la expresión del gobierno nacional, Comparto la opinión de la minoría en el caso Muiña. En el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, en todas las etapas judiciales se debe cumplir con los estándares específicos definidos por el derecho internacional de los derechos humanos. La sanción y su cumplimiento también deben responder a esa obligación. La gravedad de los delitos de lesa humanidad requiere una sanción proporcional. A igualar la sanción en estas violaciones con los delitos comunes, como decidió la mayoría de la Corte Suprema, ignora el carácter de lesa humanidad del delito y puede llevar a que no se cumpla con el principio de proporcionalidad. Pero por supuesto, será kirchnerista, macrista o vidalista, pero este señor es funcionario de este gobierno. Está perfecto, por eso digo que esto no es una cuestión de kirchnerismo. Esto es una cuestión de la sociedad argentina y los mínimos que va a decidir tolerar. Y nuestra política de memoria, de verdad y de justicia es un mínimo que la sociedad argentina no había pasado. Este gobierno habilita a estas cuestiones. Es un fallo de la Corte, a ver, no del gobierno. No solamente un fallo de la Corte, este es un fallo de la Corte. Vos sabés que están desmanteladas todas las oficinas de derechos humanos de los ministerios que aportan información para los juicios de lesa humanidad. Bueno, es un dato. Dígame mire, algo. Yo hasta ahora, redondeamos porque estamos hasta ahora no he escuchado ninguna opinión que se alce para decir: por suerte hay 2 jueces o 3 jueces que defienden la Constitución. Porque creo que el gran problema nuestro es que la Constitución siempre es un librito que lo tenemos y lo manejamos para donde queremos, pero no respetamos la letra de la Constitución. Esto es respetar la letra. Y le voy a terminar con una... A ver, cierra, porque lo tenemos ahí a Sergio Berni pero en el próximo bloque. Yo lo que quería decir es que realmente tratemos de escucharnos más,
de ver la historia, la parte de la historia que oscureció el kirchnerismo, que fueron familiares de militares que eran inocentes. Tratemos de escuchar esa historia, más allá de que yo estoy del otro lado, fui de la JP, fui perseguida por los militares, porque si no, no solucionamos más este tema. Bueno, a los 4, gracias por el aporte. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, es que no puedo, no se puede cerrar con un planteo así, porque solamente hay una línea. Sí. El juicio a las juntas, que digamos que no, Alfonsín, que yo sepa, no era kirchnerista, no existía el kirchnerismo. Bueno, el juicio a las juntas determinó que en la Argentina no hubo dos demonios. Lo que hubo decía genocidio, hubo exterminación. Es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. A los 4, gracias. Sergio Berni en el próximo bloque.